Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo podcast de Platícame de tu vida. Un podcast cargado de emociones, historias reales de dos amigos que se encuentran en Canadá y que tenemos mucho que contar. Bueno, espero que lo disfruten porque cada persona es protagonista de su vida y estamos grabando este podcast para que nos cuenten sus historias y todas sus experiencias. Mi nombre es José Emilio, pero mis amigos me conocen como Pepe, Pepito. Mi nombre es Amazing Ahmed y todos me conocen como Ahmed, Amazing Ahmed, double A. Acá tengo la primera pregunta, pero vamos a hacer un poco coloquial, un poco conversatorio de manera bien natural. ¿Por qué el nombre de este podcast sea tan sugerente, pero cada vez quizás los televidentes se pregunten por qué Platícame de tu vida? Bueno, Platícame de tu vida es un proyecto de nuestro niño que queremos crecer, porque de cierta manera cada persona es protagonista de su vida y queremos oír su historia, su experiencia, sus sueños, la adaptación que han tenido en otros países, los trabajos que pasaron, las cosas buenas y las cosas malas. 100% amén. Es válido, sintetizar de que todo inmigrante, las personas que quizás nos ven desde otros países, que quizás hayan pasado por esto, personas que inmigran a otro país, comenzando desde cero, sin contactos, sin experiencias, sin idioma en muchos casos, puede ser bastante chocante. Es por ello que hemos decidido abrir este podcast y nombrarlo de tal manera, porque creo que de tal manera hacemos como honra a todo por lo que pasa a un inmigrante con muchos sueños y ganas de luchar y salir adelante. Hemos hablado ya, de más o menos, de qué va este podcast, pero quizás sería válido argumentar un poco qué podemos enfrentar o qué pueden esperar nuestros televidentes. Aquí nuestro propósito es interactuar mucho con el público. Usted nos puede enviar el video a nuestras cuentas sociales de su experiencia. Podemos usar su historia, si nos permite, las cosas que usted quiere decir de su experiencia en otro país que ha vivido. Podemos leer sus comentarios. De esto va este podcast y queremos ver sobre todo su experiencia y quizás también podamos hacer una videollamada, traernos invitados aquí al podcast, y de eso va este podcast, que usted nos cuente de su vida. Bueno, entonces espero que lo disfruten y ya nos vamos con nuestra primera experiencia de vida, que va a ser el impacto cultural, en este caso de nosotros aquí en Canadá, que nos afectó. Vamos a contar nuestra experiencia de vida de cada uno de nosotros, historias reales que nos han pasado aquí y eso es todo. Así que empezamos con el primer tema y ahí viene la primera pregunta. Yo esta vez voy a comenzar por dos motivos, porque soy un poquito mayor que Ahmed y además llevo un poquito más de tiempo acá en Canadá. No mucho más tiempo, pero un poco más de tiempo. Y si pudiera comenzar por decirles que, mis inicios acá en Canadá, ya hace 9 años que llegué, fueron duros. El segundo año, evidentemente sin idioma prácticamente. Tuve que ir a la escuela, formarme en instituciones de acá, programas lingüísticos que ofrece la provincia de Quebec, porque estamos situados en la provincia de Quebec, Canadá. Y pues fue difícil porque yo tuve un año solamente sin trabajar, solamente estudiando la lengua francesa. Duro. Fue todo un challenge, la verdad, ya que no era solamente yo como cultura, como cubano que soy, sino que habían personas de muchas nacionalidades. Me imagino que en el caso de Ahmed también fue algo similar, pero yo tuve que lidiar, por supuesto, mi primer encuentro fue con personas fuera de Cuba, porque yo estaba muy habituado a encontrar personas de otras nacionalidades en Cuba, pero ya fuera de Cuba, en un país donde estamos todos residiendo y conviviendo, pues las culturas son un poco chocantes. Teníamos vietnamitas, rusos, personas de China, todas las culturas que se puedan imaginar. Y por supuesto, el choque cultural siempre va a estar allí. Por supuesto, ya luego sí surgió la necesidad de trabajar, buscar un empleo. Y por ahí entonces, pues yo puse todas mis energías en buscar algo que me gustara, que al mismo tiempo me generara algo de ingresos para poder subsistir acá en este país, porque es un país que es caro, no es barato. Es un país donde, por supuesto,
la inflación no ayuda, pero hay muchas despensas, o sea, la renta, la comida, un transporte, calefacción, vestimentas para el invierno, o sea que es toda una gama de situaciones que sin dinero, por supuesto, es muy difícil. Y sí, bueno, mi primer trabajo fue, como todo emigrante, diría yo, en un warehouse. No era la pasión de mi vida, pero bueno, allí hice estancia por unos 4 meses, los cuales sí aprendí bastante de logística, pero ese warehouse era como un poco, para ser sincero, era un inmigrante más. Simplemente me utilizaban para cargar cajas y los trabajos más pesados, pueden ya imaginarse a quién iban. Entonces por ahí yo tenía todas las de perder, no mucho que ganar, pero era lo que había. Con eso tuve que conformarme. Hasta que sí apareció algo que me motivaba un poco más a nivel profesional, pero que también fue un challenge, totalmente un challenge, ya que fui para IKEA. Es una tienda de inmobiliaria, de productos de decoración. Y con eso me apasioné un poco porque estaba en la recepción, tenía, o sea, mucho campo, o sea, mucho crecimiento, muchas formaciones, y ahí crecí profesionalmente, hice amigos, o sea, crecí mucho, aprendí el idioma francés. Realmente lo aprendí en ese trabajo porque el curso no fue suficiente, y por supuesto el francés es un idioma bien difícil. Y nada, allí comencé en IKEA, o sea, es una compañía sueca, pero que bueno, tiene muchas sucursales en muchas partes del mundo. Bueno, acá en Montreal tenemos una tienda, pero la historia mía es un poco particular, ya que yo comencé a trabajar en la madrugada. Cuando digo madrugada, yo comenzaba a las 11:30 de la noche Yo, y terminaba a las 9:30 de la mañana. O sea, un cubano que venía de hacer animación en un hotel, que teníamos quizás comodidades, teníamos libertad para hacer y deshacer, a, a ir a trabajar de madrugada. Cuando digo trabajar, era cargando, haciendo fulfillment, inventario, todo eso de noche. O sea yo, que era literalmente un búho, era un búho. O sea, me yo. convertí en un búho. Y por supuesto, yo tengo familia, por supuesto, acá. Am, Tengo a mi esposa, y cuando aquello no era padre, y ahora lo soy. Pero fue bien difícil porque el choque era cuando yo llegaba a las 9:30 de la mañana, iba a dormir durante el día y en Yo. la noche trabajaba. Y mi esposa era todo lo contrario. Mi esposa, evidentemente, como el ciclo de vida normal de un ser humano, la noche para dormir y el día para trabajar. Entonces nos veíamos apenas. Fue chocante, fueron creo que los años más difíciles de acá, de Canadá, solamente por el horario. Por otra parte, sí, crecí, me convertí en coordinador. Yo creo que nosotros los cubanos somos una raza que creo que lo que nos proponemos lo cumplimos, Lo cumplimos. y somos personas eh, muy, pero muy tenaces e intensas cuando nos proponemos algo. Y ejemplo vivo es este podcast, que yo sé que tenemos mucha fe en él, y si todo sale bien, que creo que sí, va a crecer mucho y ustedes nos van a apoyar. No se olviden siempre de darnos nuestro like, por supuesto. Es un paréntesis. Y bueno, continúo con mi historia. Sí, crecí mucho en IKEA, tuve muchas oportunidades, crecimiento personal, perfeccioné mi lengua inglés, luego el francés. Y bueno, pues llegué a ser en IKEA, pasé 7 años. Eh, Dentro de esos 7 años, 2 años como manager. O sea, yo comencé como coworker y terminé como manager. O sea, Crecimiento, sí, o sea, crecimiento. me siento afortunado de haber tenido esa oportunidad. Y sí, crecí, pero algo me decía después de esos 7 años de que ese no era mi camino. O sea, nosotros creo que como seres humanos tenemos siempre un propósito. Y sí, yo tenía varias metas ya cumplidas, y tenía, o sea, parte de mis ambiciones cubiertas, pero sentía de que mi propósito aún no estaba, o sea, no suplía esa satisfacción de decir estoy realizado. Y bueno, pues recientemente, o sea, casualmente, yo soy músico de profesión, estudié música, y bueno, decidí emprender en un pequeño negocio
que hasta ahora va marchando bastante bien. Estamos creciendo a la Ah, par, bien, bien. paralelamente con este podcast. Y se trata justamente de impartir clases de música, que bueno, que ahí sí me siento yo un poco mucho más realizado, tiene mucho más que ver con mi talento y propósito de vida. Yo creo que el ser humano es siempre incompleto cuando no cumple realmente el sueño o el propósito por el cual vino al mundo. Creo que todos tenemos un talento, es solo encontrarlo y luchar por ello. Oídos sordos a todas las personas que puedan opinar de más. Creo que sí se puede, siempre positivo, siempre con una mentalidad de gladiador. Y creo que sí, que nosotros estamos luchando, creo que los dos estamos en el mismo barco. Y nada, este podcast creo que va a ser el gran canal para expresar realmente cada uno de nuestros sentimientos y nuestras emociones, porque por supuesto el ser humano está hecho de energía y cuando esas energías quedan encerradas o sea, con un poquito de ego por aquí y por allá, nos convertimos en seres humanos que no queremos ser. Y es por eso que quizá decidimos hacer más este podcast, más que por los views y más que por cualquier otro beneficio, sería más para expresar nuestro... Y bueno, nada, mi vida en Canadá creo que hasta ahora ha sido esa. Han sido 8 años de intenso. Y bueno, ahí estamos esperando a que ustedes nos apoyen con este proyecto. Y ahora les paso a mi amigo Ahmed, que va a contar su historia. Bueno, pero antes una preguntita. ¿Sí? En tu opinión, para ti, de todas las cosas que pasaste, de todas las cosas que viviste, ¿cuál fue el choque cultural que más te pegó? Sí. Bueno, esa pregunta es muy, muy buena, porque creo que culturalmente el choque realmente vino siendo justamente la falta quizás de empatía precisamente de esta cultura de acá, que por supuesto yo muy agradecido de que otra patria o otra tierra me acoja. Eso sí, siempre estaré agradecido. Quizás otro choque cultural que realmente me impactó sea quizás extrañar el calor que nos proporciona Cuba. Creo que el calor, cuando hablo de calor no me refiero al clima, sino más allá el abrazo, el sentir la comida de mamá, el consejo de papá, los amigos en el barrio tocando guitarra y bongó en el parque. Ese choque acá evidentemente no podemos hacerlo. Una, porque tenemos responsabilidades mucho, mucho más, diría yo, time, como más, como que a las 5 hay que levantarse, vamos acá, luego hacer groceries, en fin, es todo es una velocidad supersónica, la cual quizá para un latino o un cubano que recién llega es bien difícil. Ahora la paso un poquito mejor en ese sentido porque he sabido adaptarme, pero al principio fue un choque increíble, la verdad. Pero tu pregunta es muy buena. Y sí, es válido. Me gustaría saber tu historia, porque tu historia quizás sea un poquito más corta, pero tan Sí. importante como la mía. Muy interesante. Bueno, mi nombre es Amazing Ahmed y llevo aquí en la parte de Canadá, en la provincia de Quebec, como 3 años y algo, casi 4 años. Y mi historia vine para acá y aquí en Canadá me chocaron muchas cosas culturalmente. Sobre todo fue el clima, que aquí hay mucha nieve y en invierno oscurece a las 4 de la tarde. Y el tiempo se me iba muy rápido. Se me iba muy rápido, se me iba muy rápido. Yo terminaba de trabajar y era de noche y a veces me levantaba y era de noche. Y sobre todo eso me afectó mucho, incluso me afectó mucho en el sueño porque no veía el sol, no veía el sol, no tenía la oportunidad de ver el sol mucho y era así, era así, era así, era así, era así. Y los primeros trabajos que tú tienes son malos y en el trabajo quizás no me fue tan bien, no me fue tan bien el trabajo. Y en estando en la francización, porque aquí se aprende francés, conocí muchas historias de otros emigrantes que también la pasaron muy mal, que lo trataron mal también, que tuvieron hasta incluso accidentes de trabajo y muchas injusticias laborales. Y esa fue la historia. El primer choque cultural fue con el clima, después con el idioma, después con el trabajo, que fue fuerte, fue fuerte.
porque más o menos, por lo menos en el país de Cuba no se trabaja tanto, aquí se trabaja más fuerte y es más por horario. Entonces todas esas cosas me impactaron a la misma vez. Aprender el idioma, aprender la forma de trabajar y todo. Y ahora una de las cosas culturales que más me afecta es que aquí no se socializa mucho. No se socializa mucho, no tienes tiempo para socializar mucho. Entonces el tiempo pasa muy rápido. O es la sensación que yo tengo que pasa más rápido, por lo menos que en Cuba o por lo menos que en las partes de Europa. Aquí el tiempo pasa rápido, rápido, rápido. Te levantas y ya es casi de noche. Entonces le he preguntado a muchos de mis amigos latinos que están por acá y es igual, el tiempo se le va rápido. Se le va demasiado rápido. Esas cosas es increíble. Si a usted le pasa lo mismo, quisiera saber su experiencia. Si a ti el tiempo se te va demasiado rápido. Porque es una cosa que estoy curioso por saber. Entonces también otra cosa que me afectó de la cultura de aquí es, por una parte, vamos a hablar de la soledad, que uno está prácticamente solo. Y la soledad de tú no socializar, es la primera vez que la viví aquí. Esa soledad que te coge y te aprieta y tú dices, no, estoy solo, Sí, es complicado, por estoy supuesto. solo, ¿qué hago? Entonces, por ejemplo, gracias a Dios, en el camino te encuentras personas, como encontré una persona, una familia aquí que me ayudó mucho, te encontré a ti, Pepe, que uno puede socializar más y uno sale de esa burbuja. Pero aquí ese tema de la soledad es un tema que afecta mucho, 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 mucho. Se ha oído que, por ejemplo, en Japón pasa lo mismo. Aquí, por esta parte de Canadá, pasa mucho. Y quisiera saber si en otra parte, por ejemplo, en Rusia, si hay algún latinoamericano viviendo en Rusia o en otra parte, le pasa igual. Ese tema de la soledad. Quisiera saber su opinión. Esa es una cosa que sí me afectó mucho. Y, y ya, otra cosa no que me afectó, pero que tuve que aquí aprender a manejar. Tuve que aquí aprender a manejar, a aprender a conducir, a aprenderme las señalizaciones del tráfico, que para otras personas no lo vería, pero nosotros, por lo menos donde yo vivía, no había ni semáforo. Y aquí tuve que aprender las señalizaciones, los semáforos. Tuve que hacer la prueba de conducir 7 veces. ¿Me entiendes? Desaprobé la prueba 7 veces hasta que alguien la aprobó. Alguien la aprobó. Hay alguien con un corazón bonito Con un buen corazón. Y se apiadó un poco. Le digo, oye, dale. A la séptima va la vencida. No, algo así. Y eso es otra cosa, Pepe. otra cosa que aquí, por ejemplo, aquí todo es demasiado grande, entonces todo te queda lejos. Sí, que es obligatorio tener un carro, o sea. El carro no es una necesidad. No es una opción. O sea, no es una opción. No es una opción. Es una necesidad. Exacto. Para ir al grocery tienes que ir en carro, porque a no ser que vivas en una ciudad como Montreal o Toronto, que sí puedes ir en bus o en guagua. Están más conectadas, pero aún así es difícil. Pero aún así es difícil. Sobre todo en invierno. Entonces eso sí me chocó, porque caminando, incluso he escuchado tú que has ido a Europa, que tú puedes ir caminando a los lugares. Sí, Europa está un poquito más accesible en cuanto más accesible a la facility. Tienes toda la razón. Realmente eso lo di por alto, pero es algo que, wow, es difícil conducir acá en un país nuevo. Nosotros venimos de un pueblo, o sea, por fortuna somos del mismo pueblo, y venimos de un pueblo que se llama Ciro Redondo. Saludo mi gente de Ciro Redondo, Cuba. Y nada, en ese pueblito tener una bicicleta era casi un lujo. Entonces ya por ahí podemos ya calcular cuánto es el salto. Un salto cuántico universal. Y si hablabas un poco de Japón. Es curioso porque Japón es considerado, creo que el país número 1 en suicidio al año. Es increíble, ¿no? Es increíble porque mucha gente se desvive porque es la soledad. La soledad. La soledad lo coge. Y yo estaba viendo a un colombiano, a Kenji, por cierto, y él hablaba de eso, y él eligió irse a Colombia por ese tema de la soledad. Entonces, ese tema nunca aquí vine a conocerlo, no sabía lo que en realidad, ni me imaginaba que era la palabra soledad, hasta que vine aquí a este país y lo experimenté por carne propia. Ahora, hablando en plata, hablando en plata, porque el tema de depresión, yo siempre lo escuché hablar, pero nunca lo sentí hasta que llegué aquí. Yo pasé por una depresión.
Les confieso, fue, o sea, ataques de pánico, temblores, me daba miedo incluso socializar cuando se daba la oportunidad, me daba miedo salir de casa, o sea, y todo ello fue producto a esto que estamos hablando, ¿no? De los timings que son demasiado apresurados, la falta de empatía. Acá muchas personas no dicen ni siquiera hola, o sea, a mí me pasó que yo llegar a lugares, hola, ¿cómo estás? Mirarle a los ojos a la persona y la persona voltear la espalda e irse, como si fuera Así mismo. literal un perro. O sea, yo sé que es propio de la cultura, pero es chocante para nosotros. Y yo, como les decía, una depresión increíble, fue de los peores momentos de mi vida. Realmente no se lo deseo a nadie, es algo bien, bien difícil. Y no sé si tú pasaste por algo similar. Sí, yo también tuve, aquí, por ejemplo, en nuestros países, como tú socializas más, es otra cultura, es otra cosa. Esas cosas de tu personalidad no la tienes, pero aquí no sé por qué esos ataques de pánico te dan. Yo quisiera que alguien, por ejemplo, poder hablar con alguien que esté experimentado Comenten si han pasado por ahí. en ese tema, porque hay muchas personas que no, en sus países no lo tienen, pero aquí empiezan a experimentar Sí. ataques de pánico, ataques de depresión. No sé si será por el clima, por el horario, o por la energía del lugar. O una combinación de todo. O una combinación de todo. Sí, bro. creo que es más por ahí. Sí, Yo totalmente. yo estaba viendo lo de Kenji, y él hablaba eso de Japón. Entonces en Japón decía que en Japón pasaba lo mismo. Y yo creo que la solución que él daba es: únete con 5 latinos y ya se te va a quitar todo. Porque es como socializa y se te quita todo. Entonces Se quita la depresión y entra la borrachera. Y entra la borrachera y es un poquito eso. Es un Sí, poquito un poco eso. creo que sí. Pero eso estaría curioso que me platicara de tu vida, de 100%. eso, si a usted le ha pasado eso aquí en estos países. Y si no sé si pasará no sé, en países donde se socializan más, o porque aquí pasa mucho. Quisiera, después vamos a ver los datos. Sí, totalmente. O sea, si alguien nos ve desde España, Portugal, Italia, cualquier país de Europa, pudiera quizás comentar, o sea, y poner, o sea, vivencias, porque creo que yo he estado de turismo, pero según lo que me han contado, es muy diferente la vida en cuanto a lo social. Creo que a nivel económico se pasa un poquito más mal, pero a nivel social tiene mucho más sentido, sobre todo para nosotros los latinos, o sea, que venimos de la salsa, la rumba, el guaguancó, el son, la guaracha, el sol de la playa del Caribe. Yo Sí. creo que sí, por ahí, creo que son más países nórdicos que sufren de de todos modos nos pueden comentar y hacer y exponer. Quizá en un futuro, vamos a ver, podamos interactuar con ustedes. Incluso se me ocurre algo que no estaba planeado, pero si pudiéramos, o sea, si a alguno de ustedes le interesara algún día hacer como una videollamada, quizás, y compartir una de sus vivencias, escríbanos en los comentarios y ahí les vamos a complacer y vamos a conocer y vamos a trabajar en familia y chatear juntos. Y también nos pueden enviar un video de las cosas que han pasado. Totalmente. Y lo podemos poner. Me gustaría que nos contara su historia. Así que yo pienso que, totalmente. No sé, Pepe, y hasta ahora algo más. Yo, bueno, tengo una pregunta, quizás. Sí, dime. De hecho, tengo 2 preguntas, o sea, relacionadas precisamente con el tema de hoy, que es precisamente las vivencias nuestras acá en un país extranjero. Si tuvieras que citarme algo positivo y luego algo negativo sobre tu estancia en Canadá, ¿qué sería? Solo una cosa. Lo positivo es que, por ejemplo, cuando estás en un país de esto, te creces como persona, porque aprendes una nueva lengua, aprendes a vivir solo también, aprendes como a ser más independiente y aprendes que si no te organizas, pierdes todo. Porque aquí en estos países, simplemente con no organizarte, te pierdes en el camino. Si no tienes tus cuentas organizadas, te pierdes. Si no organizas tu ropa, te pierdes. Si no limpias tu habitación, te pierdes. Simplemente con no organizarte,
con simplemente cositas como esas te pierdes. Entonces, lo que me enseñó positivo este país es organizarme, crecer como persona, aprender nuevas habilidades. Y como negativo es eso, la no socialización, la parte de la soledad, la parte del clima también, es lo que más me llevo de aquí. Y como positivo, eso, que creces un poco como persona en esos aspectos. Válido. Todo vale. Y tú, Pepe, positivo y negativo de que te llevas aquí. Bueno, yo estoy pero muy de acuerdo con lo que has dicho. Creo que van las cosas por ahí. Quizá lo positivo ha sido eso. Va dentro del ámbito de reestructurar mi vida y de nacer de nuevo. Yo creo que cuando te mudas a otro país, estás naciendo. Es un bebé que comienza a gatear, luego a caminar, luego a correr. Y creo que sí, ambos hemos pasado por eso. Creo que todos ustedes, si están en otro país, han pasado por ello también. Y lo positivo es precisamente eso. La satisfacción de haber nacido y haber superado, o sea, tener una doble vida. Y cuando digo una doble vida, no quiero decir que tengas doble personalidad, ni mucho menos, sino simplemente que tú adaptas, somos animales, ¿no? Y venimos, o sea, nacemos un hábitat, pero si es un oso polar lo pones en el sur de África, quizás se muera. Está bueno ese ejemplo. Es muy bueno, y creo que nosotros, pues tuvimos los osos, fue a la inversa, ¿no? Creo que un león de la pradera africana lo trajeron hacia el Polo Norte y quizá vivimos por eso. Creo que lo positivo que yo me llevo de acá, de haber venido a un país extranjero, en este caso Canadá, es precisamente haberme reinventado, es la palabra, y haber nacido de nuevo y aprendido todo lo que he aprendido, incluyendo esto, organizarme, saber cómo utilizar una tarjeta de crédito, cómo contar, cómo hacer un budget, cómo invertir en la bolsa, cómo hablar de negocio. Creo que eso es lo positivo. Lo negativo, un poco más de lo mismo. Yo creo que sí, el choque cultural, el clima es bien severo, y no tanto lo severo, sino lo extenso que se puede, o sea, dura 6-7 meses, un clima acá bajo cero, literalmente. Entonces sí, yo creo que lo más malo de acá de estos países es el clima, quizá el choque cultural, un poco, quizá falta de empatía a la hora de socializar. O sea, un ejemplo te puedo poner. A mí me gusta, yo soy un fan del soccer. Si me preguntas, soy Cristiano Ronaldo, siempre. Entonces, sí. Pero sí, yo he llegado a un terreno de soccer y he dicho, quiero jugar, y las personas ni siquiera mirar para mí. No, es duro. O sea, ya no es que te contesto ni decirme no o sí o estamos completos. Es no mirar. No. O sea, que eso me ha pasado. O sea, son cosas así que yo digo, bueno, es la parte negativa que nos toca vivir, hay que enfrentarla. Y nada, si alguno de ustedes ha pasado por lo mismo, coméntenos, denos like, comparta. Y nada, así estamos despidiendo nuestro podcast de hoy. Creo que hemos abarcado mucho. Espero les haya llegado una cosa certera. Lo hemos hecho desde nuestro corazón, desnudando el alma para ustedes. Y nada, Ahmed. Ya, espero que les haya gustado todo. Y ya, esto fue su podcast hasta el día de hoy. Platícame de tu vida. Nos vemos en un próximo episodio. Bueno.